Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos al primer Congreso Online de la Salud Integrativa. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar al Dr. Carmelo Vizcarra Maestegui. Bienvenido, Dr. Vizcarra. Buenos días, buenos días. El Dr. Vizcarra es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco en el año 1979. Actualmente, director médico del Centro de Salud Vital Sohaizpe en Arizaleta, Navarra. Especialista en medicina higienista, medicina antroposófica, medicina espagírica y medicina psicosomática. Máster en bioenergética y formación en teoría reichiana. Su quehacer médico se desarrolla a través de un programa de integración de la salud física con la salud psicoemocional. Bienvenido. Encantada que está aquí hoy con nosotros. Cuéntenos un poco cómo ha sido su camino hacia la medicina integrativa. ¿Había una experiencia clave o cómo empezó usted con la medicina integrativa? Yo comencé a estudiar la carrera de medicina y me di cuenta que estudiábamos mucho la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el pronóstico, pero estudiábamos poco la salud y los factores de salud. Yo siempre esperaba que aprendiéramos alimentación, respiración, contacto con la naturaleza, ejercicio, expresión emocional, pero aquello no aparecía. Y de hecho, en cuarto de medicina mi pensamiento era dejarlo. Me prometí a mí mismo terminar la carrera de medicina y recién con el título en la mano, la primera sustitución, me pasaron un libro de Shelton, un higienista americano. Él era biólogo de formación y habla sobre el ayuno, sobre la medicina higienista, sobre la higiene natural, como llaman ellos en Estados Unidos, y ahí empezó todo mi recorrido hacia una medicina integradora. No es alternativa, no es diferente, sino es ampliar el arte de curar, ampliar el arte de favorecer la salud, no tanto luchar contra la enfermedad. Muchas gracias, pues sí. Usted es especialista en medicina higienista, medicina antroposófica, medicina espagírica y medicina psicosomática. ¿Nos puede explicar estos términos para saber un poco lo que es? Sí, la medicina higienista viene de Igeia. Igeia era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Es centrarme más en favorecer la salud que combatir la enfermedad. O sea, igual que la oscuridad no es más que un estado de menos luz, la enfermedad no es lo contrario de la salud. La enfermedad es un estado de menos salud. Entonces, aportar salud es la base de la medicina higienista. Trabajamos mucho con alimentación, con respiración, contacto con la naturaleza, para recoger la energía de los 4 elementos, de la tierra, del agua, del aire y del sol. Entonces, la higiene vital o la medicina higienista se basa mucho en educación para la salud. ¿Vale? La medicina antroposófica, antropos, ser humano, Sofía era la diosa de la sabiduría, la diosa del conocimiento. Medicina antroposófica decimos que nosotros hemos interiorizado como órganos los mismos procesos que en la naturaleza hay, como minerales, como plantas, como animales, como astros, como galaxias de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros hemos interiorizado los mismos procesos de la naturaleza en nuestro interior en forma de órganos. Cuando un órgano está enfermo, yo puedo utilizar una planta o un mineral especialmente de la naturaleza para que le recuerde al cuerpo su buen funcionamiento en ese órgano enfermo. Eso es la medicina antroposófica. Es no centrarme en la patogénesis, sino en la salutogénesis, en generar salud. La medicina espagírica viene de Paracelso del siglo XVI, es hermana de la medicina antroposófica. Es prácticamente lo mismo, con remedios un poco diferentes o complementarios, pero es la visión de que el ser humano enfermo
se ha desconectado con la naturaleza, con sus leyes y con los procesos del universo, y entonces no se trata la enfermedad, sino se intenta que el ser humano vuelva a tener ese equilibrio, esa armonía con la naturaleza y con el universo del que tomamos parte, del que somos parte. La medicina psicosomática, psique, para los antiguos, de donde surge psiquis o psiquismo, no era ni tan siquiera lo psicológico, no, psique o psique era el alma. Entonces, un psicólogo o una psicóloga es una persona especialista no tanto en la mente, sino en el alma, que es más abarcante, podríamos decir, que la palabra mente, ¿no? Entonces, en psicosomática se estudia la relación de cómo nuestros pensamientos y emociones actúan en nuestro cuerpo, para bien hacia la salud o para la enfermedad cuando no expresamos. Pues sí, gracias. ¿Y qué es para usted la causa más frecuente de enfermarse? ¿Cómo ve usted también nuestra sociedad? ¿Por qué estamos con tantas enfermedades? Un poco. Yo, Julia, soy partidario, soy de la visión que cada uno de nosotros hemos venido al mundo a dar una música, a expresar algo, a dar un tono, a pues, dar un color a todo lo que hay en nuestro entorno. Y si no lo damos, enfermamos. O sea, de alguna manera, la enfermedad está diciendo que nos hemos separado de nuestro guión de vida, nuestra elección de lo que queremos hacer. A veces lo que no hablamos por la boca, por la palabra, lo hacemos a través de los gestos corporales, lo hacemos a través de una constitución corporal o, en el peor de los casos, a través de los síntomas de la enfermedad. La enfermedad está hablando muchas veces de lo que yo no digo, de lo que no expreso, de lo que no hago. La enfermedad viene a hacernos conscientes de nuestras sombras. Pues sí. Y muchas personas se desconectan, ¿no? Importante de escucharse a uno mismo. Y usted también es el director médico del Centro SUHAIPE de Salud Vital, ¿no? Cuéntanos un poco de este proyecto y cómo trabaja ahí para sanar a las personas. ¿Qué es el trabajo? ¿De dónde empieza? ¿Cómo ayuda a la persona, por ejemplo, a conectarse con uno mismo en este proyecto? Sí, es un centro que surgió hace 30 años. Cumplimos este año 3 décadas, 30 años, y eso nos da una base de experiencia en apoyo hacia la salud. Entonces, nosotros lo que hacemos es que cuando viene la persona trabajamos con las 5 claves de salud. La primera clave sería nutrición y también el ayuno. Cuando comemos de más necesitamos dejar de comer para que el cuerpo regenere todo el aparato digestivo, todo el metabolismo y todo el organismo. Entonces la primera clave con la que trabajamos en SUHAIPE sería nutrición y ayuno. La segunda clave es el contacto con la naturaleza, la segunda clave de salud. Contacto con la naturaleza porque yo no tengo energía en mí, sino yo recojo energía de la tierra, del agua, del aire y del sol, y a través de los 4 elementos de la naturaleza extraigo el 5.º elemento, que es la 5ª esencia, la energía vital, lo que los antiguos llamaban el éter. Entonces, el contacto con la naturaleza es importante especialmente para las personas que viven en las grandes ciudades. La tercera clave de la salud es la respiración. A mí me gusta decir que una persona sin comer puede estar semanas o días, pero una persona sin respirar apenas puede estar 3-5 minutos. El cerebro, que es el órgano del cuerpo que pesa solamente un 2% de su peso, consume un 20% del oxígeno que respiramos. Y entonces la respiración es muy importante para tener claridad, para tener conciencia, para tener una mente lúcida. Entonces una respiración profunda y una respiración tranquila son antídotos muy buenos ante la ansiedad, el estrés, toda la vida acelerada en la que estamos. Pues sí. La cuarta clave es el movimiento y reposo. Movimiento porque somos seres articulados y estamos prestos para el movimiento a través de la articulación, y a través de la articulación expresar lo que siento y lo que pienso. Y también el reposo es importante, es alternar movimiento, acción y luego reposo, relax,
descanso y sueño, ¿no? Y entonces es importante compaginar esas dos partes. La vida sedentaria es una causa importante de enfermedad. Igualmente, cuando no descansamos, también vamos hacia la enfermedad. El equilibrio está en el medio, en el punto medio. Los antiguos decían, in medio virtus, en medio la virtud, en medio el equilibrio. Y la quinta clave sería expresión emocional. La emoción es lo que hace emocionante la vida, es lo que hace que nuestra vida merezca la pena, que tenga calor y color para vivir. Y entonces lo que no contamos, lo que no expresamos, se queda en nuestro cuerpo congelado, en zonas congeladas. Incluso son zonas frías que hay que ponerlas en movimiento y descongelar. Y para mí son importantes la aplicación de esas 5 claves y intentamos que en SWISP trabajamos tanto lo físico como lo emocional, la expresión emocional, y trabajamos mucho desde técnicas psicocorporales, técnicas de grupo, donde podemos expresar a través del movimiento, de la respiración y de la palabra todo aquello que nos angustia, que nos da miedo, que nos da tristeza, por ejemplo. Muy interesante, pues sí. Y me interesa mucho el tema del ayuno. ¿Nos puede explicar cómo funciona el ayuno? Un poco su historia a lo mejor también, y cómo se realiza, ¿no? ¿Cómo funciona y qué son sus beneficios? El ayuno para mí es el camino olvidado hacia la salud. Es lo que hacen los niños, los animales por instinto. Todos los que hemos tenido niños o los que tienen animales saben que cuando un animal o un niño está enfermo deja de comer. En ese momento su cuerpo no necesita ingerir, lo que necesita es eliminar, necesita desintoxicar. Y entonces, bueno, pues el ayuno no es nada nuevo, es algo que ya de por sí, por propio instinto, lo hacemos. Yo me acuerdo que mi abuela, yo le llamaba Amama, que es el nombre vasco de abuela. Mi mamá, ella cuando estaba enferma, pues se metía a la cama y no comía. Y al día siguiente se había curado. Y para mí, con un niño de 5 añitos, ver que su abuela se curaba sin comer, pues era algo sorprendente, pero yo desde pequeñito lo vi eso. Entonces, cuando decimos en medicina higienista que cuando no gastamos energía en la digestión, en la asimilación, en la absorción de alimentos, pues esa energía que ahorramos la invertimos hacia adentro. Es la inteligencia somática, ese médico, esa médica interna que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, pues lo que hace es que ponga en marcha toda la capacidad de autocuración. O sea, en definitiva, los médicos no curamos. La palabra doctor viene del latín docere, y docere en latín significa enseñar. Lo que podemos hacer es enseñar para que la persona pueda aprender una forma de vida más saludable que le lleve hacia la salud, pero no tenemos capacidad de curar. La labor del médico es poner a la persona en contacto con su propia capacidad de autocuración. Entonces, para mí el ayuno es el gran método. Ni tan siquiera es el ayuno el que cura, es el cuerpo el que se cura cuando está ayunando. Y esto es súper eficaz, para mí el método mayor de curación que yo conozco. ¿Y cómo funciona? Mucha gente piensa que no pueden vivir sin comer, ¿no? Cuando lo contamos una semana o 10 días sin comer, solo bebemos agua, ¿no? A mí me gusta el ayuno, yo lo practico, pero cuando yo lo cuento a una amiga o a un conocido, es una cosa como, uff, tú estás loca, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Eso me gustaría explicarlo, un poco de parte de medicina, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Cómo funciona? Yo suelo decir que lo que sí es importante un poco dejarse ayunar cuando alguien no tiene ganas de comer. O sea, no comer cuando no tengo hambre. Si tengo un catarro, si tengo una gripe, si tengo una fiebre, si tengo una crisis de cualquier forma que sea la crisis orgánica, muchas veces se quitan las ganas de comer. Y entonces sería muy importante que en el próximo catarro, la próxima gripe, pues la persona deje de comer para que al no gastar energía en la alimentación, toda esa energía la tengamos para el proceso de curación. Y entonces es sencillo en ese sentido, no comer cuando no hay hambre y permitir que el cuerpo regenere, desintoxique, elimine sustancias tóxicas a través de los órganos de eliminación. En medicina higienista decimos que el aparato digestivo a través del hígado
el aparato respiratorio a través de los pulmones, el sistema urinario, aparato urinario a través de los riñones y la orina, y la piel a través de la piel exterior, de la sudoración, de la transpiración, eliminamos sustancias de desecho, sustancias tóxicas. Entonces, al no comer, el cuerpo lo que hace es más eliminar. Es como en España llamamos pasar la ITV, es como darle un repaso a nuestro coche, a nuestro vehículo, para que él se regenere. Pues nuestro vehículo interno, que es nuestro organismo, necesita de vez en cuando un cerrado por reparaciones, un descanso, y un cerrado por inventario, como se suele hacer en las empresas, para que el cuerpo ponga en marcha toda la capacidad de autocuración. Pues sí, gracias. Entonces, cuando estamos ya enfermos, cuando tenemos una gripe, por ejemplo, es bueno el ayuno. Pero el ayuno también es prevenir. Yo puedo plantearlo, por ejemplo, una vez al año, en primavera, hago una semana o 10 días de ayuno. Todos los años, ¿no? Se puede hacer como una ITV, ¿no? Y para hacerlo propiamente, sin control médico, sin control de especialista, porque yo siempre recomiendo hacer un ayuno con control médico, con control de un médico especialista en ayunos, Sí. la mejor manera es empezar a comer cada vez un poquito menos, o sea, quitar fritos, embutidos, conservas, carnes, y ir poco a poco hacia verduras, hacia frutas, hacia vegetales, hacia ensaladas. Poco a poco, si queremos pasar por los zumos o caldos de verdura o algunas infusiones de estas, pues tipo menta, menta poleo, manzanilla, y definitivamente pues sería pasar al ayuno. Yo no suelo recomendar a la gente que en su casa disminuya más bajo que hacer azumos o caldos de verdura. Sería una buena manera de hacer un semiayuno sin ningún riesgo, porque mantenemos azúcar en sangre y no vamos a tener ni hipoglucemias, ni mareos, ni dolores de cabeza, ni síntomas de desintoxicación. Porque si lo hacemos bruscamente, el cuerpo empieza a desintoxicar y a veces sufre mucho ese cambio. Entonces, igual que un coche, cuando conducimos un vehículo, bajamos de quinta a cuarta, segunda, a tercera, segunda, primera, pues es mejor ir bajando poco a poco. Y después de hacer un ayuno, de la misma manera, empezar por zumos, fruta, caldos de verdura, e ir subiendo poco a poco hacia purés, hacia una comida más consistente. Y en el centro Suhaipe, ¿cómo funciona el ayuno? Cuando yo me apunto para el centro Suhaipe para una curación, por ejemplo, ¿cómo hacéis ahí el ayuno? ¿Qué son los pasos? ¿Qué incluye? Antes de venir ya a la persona le mandamos cómo preparar, cómo hacer una preparación a nivel de alimentación, que empiece a comer frutas, verduras, que quite carnes, embutidos, conservas, pues todo ello. Y que venga pues a frutas, a verduras. Y hay gente que viene pues a frutas y ensaladas, a crudos, alimentos crudos, y ha hecho como una preparación. Entonces, si no toma medicación, aquí lo que tomamos el peso, el pulso, hacemos un pequeño reconocimiento al principio a nivel médico de salud de cómo está la persona y vemos si es óptimo que ella pueda ayunar o no. Y bueno, pues vemos un poco si está adecuado, si está recomendado ayunar o no. Y siempre lo hacemos bajo control, el peso, el pulso, los síntomas, cómo se encuentra la persona y luego la constitución corporal también. Hay personas que pueden hacer un ayuno de más días y otras por menos reservas vitales pues pueden hacer menos días que una persona con más peso. Entonces, siempre bajo control. Incluso podemos hacer pequeñas analíticas de sangre, pues glucosa, colesterol, ácido úrico, todos esos parámetros que a veces se alteran por nuestra forma de vida y nuestra alimentación no saludable. Y también ayuda mucho el grupo, ¿no? Porque una persona en grupo, a lo mejor que la anima, ¿no? Que ve al otro que también está haciéndolo, también es algo que ayuda mucho, ¿no? Sí, es curioso porque cuando el ayunante ve que otras personas están ayunando, eso le ayuda mucho. Y ve que también los demás tienen síntomas. A veces cuando dejamos de comer, pues tenemos síntomas. A veces tenemos dolor de cabeza, las enfermedades anteriores
o los dolores anteriores se pueden volver a despertar. Eso puede pasar durante el ayuno. Y saber que eso puede pasar es importante. A veces el hecho de que haya una persona que haya ayunado antes, hace un año, hace 5 años, y te cuenta su experiencia, pues tranquiliza a la persona que está ayunando por primera vez. O sea, saber que hay síntomas de desintoxicación y a veces parece que empeora, sí es verdad, ¿no? Pero el alcohólico cuando deja el alcohol parece que empeora. Un toxicómano cuando deja la droga parece que empeora, pero parece solamente se están curando. Pero mientras tanto pasa por una crisis de desintoxicación. Ni tan siquiera es una enfermedad, sino en medicina higienista llamamos crisis de desintoxicación. Muchas veces son los primeros días, ¿no? Y después empieza una energía. Yo lo conozco así, los primeros 3, 4 días son muy duros, pero después tiene uno encima más energía, que se siente muy vital, y después muy vital, que no es, no sé, que es el efecto también que tiene uno después. Sí, los días más frecuentes de síntomas en el ayuno son sobre todo el segundo y tercero. El primero no, porque el cuerpo mantiene glucosa, pero en 18 o 24 horas la glucosa de la sangre y el glucógeno almacenado en el hígado se van consumiendo. Entonces el cuerpo empieza a vivir de las propias reservas, de las grasas. Se forman los cuerpos cetónicos y entonces en ese trasvase aparecen también los síntomas de desintoxicación. A veces puede haber sensación de estómago lleno o de incluso náuseas, ¿no? Pero sí que es muy curioso porque cuando comemos en exceso, cuando tenemos un empacho de comida, podemos tener la boca seca, la lengua blanca, la orina oscura, podemos tener sudoración en la piel, podemos tener náuseas o incluso ganas de vomitar. Pues precisamente en el ayuno son los síntomas que pueden aparecer. La lengua blanca, la boca pastosa, la orina oscura, son síntomas muy frecuentes. A veces dolor de cabeza cuando dejamos de tomar café. Cuando la persona deja de tomar café, pues es fácil que aparezca un dolor de cabeza. Pues saber que a veces parece que empeoras es importante. A mí me suele gustar decir que entramos en una enfermedad por unos síntomas y para curarnos de la enfermedad pasamos por el mismo síntoma, salimos por la misma puerta y además pagamos peaje en forma de síntomas de desintoxicación. ¿Y qué es lo En más... definitiva, parece que enfermamos. Pues sí, gracias. ¿Y qué es lo más difícil del ayuno? Porque mucha gente quiere empezarlo, pero luego a lo mejor no pueden terminarlo. Hay gente que lo conozco, que querían hacerlo, pero han dicho después 4 días, ya ha vuelto a comer, no sé. ¿Qué lo recomienda? Bueno, primero tiene que ser con control médico, en un grupo, pero la meditación también ayuda, ¿no? El movimiento, la mente también es muy importante, ¿no? Es concentrarse en otras cosas, ¿no? Sí, la dificultad del ayuno está más en lo psicológico, en lo mental, que en lo físico. O sea, y tú estás ayunando y estás pensando en la comida o estás pensando en que necesitas tapar tu angustia emocional comiendo, pues entonces no resulta el ayuno, ¿no? Por eso en SWICE hacemos mucho trabajo psicoemocional. Muchas veces no comemos por hambre, comemos por desamor, por desencuentro, comemos porque estamos frustrados, porque tenemos rabia, porque tenemos ira e intentamos tapar esas emociones con la alimentación. Entonces, claro, cuando destapamos esas emociones, cuando quitamos la tapadera de la alimentación, pues el cuerpo empieza a tener síntomas. Entonces, siempre apoyamos con una continuación a nivel psicoemocional, que la persona se sienta apoyada a nivel psicológico y a nivel emocional, se sienta sobre todo tranquila o tranquilo y sepa que no va a pasar nada malo, que el cuerpo no se suicida. El cuerpo siempre va a hacer lo posible por curarse. Es nuestra mente con nuestras preocupaciones, nuestro estrés, nuestra angustia, la que a veces evita que el cuerpo se vaya curando. Entonces, desestresar, disminuir la angustia, expresar la tristeza, soltar la rabia, expresar la rabia, pues es importante para que el cuerpo recuerde otra vez su buen funcionamiento. Es la mente a veces la que impide la curación del organismo físico. Y también un poco también
los patrones, ¿no? O no sé, muchas veces gente piensa que no pueden vivir sin comer, entonces hay que trabajar esto también un poco, ¿no? De estar consciente, sí podemos vivir sin comer, hay más allá, ¿no? Que se puede, que se puede. Una cosita, ¿hay contraindicaciones para hacer el ayuno? Hay algunas contraindicaciones, gente que no deberían hacer, no deberían ayunar. Sobre todo la primera contraindicación es tener miedo al ayuno. Cuando alguien tiene miedo al ayuno, mejor que no haga ayuno. Puede estar un día frutas, puede estar un día ensaladas, puede estar a caldos de verdura y también es una manera de desintoxicar. También más lentamente que el ayuno, pero también es una regeneración profunda. Hay pocos casos de limitación ante el ayuno. Por ejemplo, cánceres demasiado extendidos con metástasis que afecta a todo el organismo, pues es una contraindicación. Pero hablo con metástasis muy extendidas. Cánceres en primer estadio es una recomendación para el ayuno, entre otras cosas porque las células cancerígenas consumen mucho más azúcar que las normales y con el ayuno conseguimos que haya una hipoglucemia fisiológica a la que el cuerpo se adapta y las células tumorales tienen una dificultad en adaptarse a la disminución de azúcar en sangre. Entonces, por eso es muy eficaz. Enfermedades cardíacas verdaderas, alguien que haya tenido 5 infartos, por ejemplo, pues nunca recomendamos hacer un ayuno, por ejemplo, ¿no? Sí puede hacer a frutas, a crudos, a verduras y dejar que elimine el cuerpo, que desintoxique, pero el ayuno totalmente a agua, como llamamos nosotros ayuno hídrico, no es recomendable en ese momento. Una tuberculosis avanzada, una persona con muy bajo peso, una persona anoréxica, pues todas esas situaciones claramente son de no ayuno, porque en principio ya el cuerpo tiene dificultad en asimilar los alimentos que está ingiriendo. Y encontrar las indicaciones, una persona normal, sana, debería, bueno, puede hacerlo, ¿no? Eso es importante también decirlo, ¿no? Sí, son recomendaciones básicas a nivel general. De vez en cuando todos deberíamos de saltarnos el desayuno, una comida, una cena, especialmente si en la víspera hemos comido de más. O sea, el cuerpo está indicando que en ese momento es necesario no comer para que el cuerpo regenere lo que ha sobrecargado el día anterior. Luego es muy eficaz el ayuno en enfermedades metabólicas, en artritis, en artrosis, en diabetes, en procesos de obesidad, en personas con... Aunque nuestra idea no es hacer un ayuno para adelgazar. El hecho de adelgazar o el hecho de bajar de peso es consecuencia de que el cuerpo va desintoxicando y se va curando. Es importante tener esa visión. No es una idea de adelgazar, sino de que el cuerpo se vaya regenerando, guiado por esa inteligencia somática que se pone en marcha cuando de pasar a consumir azúcar especialmente, pasamos a consumir la grasa del cuerpo por la vía de los cuerpos cetónicos, que es bioquímicamente la vía que sigue el ayuno para alimentarse de sí mismo, de sus reservas orgánicas. En el ayuno no dejamos de comer. De alguna manera a mí me gusta decir que comemos a plato puesto, comemos de nuestras propias reservas. Cuando las reservas se han acabado, entonces ya no hablamos de ayuno, hablamos de inanición. Y desde el punto de vista de un médico higienista es muy importante. Ayuno es mientras vivimos de las reservas, cuando las reservas se han agotado ya es inanición y ya el cuerpo empieza a vivir de sus reservas vitales y de sus órganos más vitales y esto no es aconsejable. Saber dónde está la diferencia, esto es más en manos de un profesional, que es el que dice que cuando se acerca la persona a la inanición, pero esto no pasa antes de varias semanas. Gracias, pues sí. Y el ayuno dura más o menos una semana, 10 días, ¿no? Eso también, así en el SOHAIP lo hacéis así, ¿no? Mínimo. Hay gente que por enfermedad puede hacer más, pero decimos que un ayuno de 7-10 días es un ayuno de desintoxicación global. O sea, el cuerpo
llega a desintoxicarse globalmente con 7 o 10 días bastante bien. Ok. Cuando hay una enfermedad grave a veces recomendamos más. Ok, pues sí. Y también hay el ayuno intermitente. ¿Cómo funciona? Eso me parece más sencillo, ¿no? Y más para la vida cotidiana, ¿no? Tú puedes integrarlo en tu vida diaria. Sí. Hoy en día hay estudios que están demostrando cómo durante el día, si concentramos la comida, es justo lo contrario de lo que se dice habitualmente, que se dice a veces hacer 5 comidas o 7 comidas al día. Para mí esto me parece una barbaridad, porque además los estudios hoy en día están demostrando que si hacemos una comida, 2 comidas al día y nos saltamos 16, 18 horas, 20 horas, eso se llama actualmente ayuno intermitente y es muy eficaz para el proceso de curación. O sea, así por el contrario de que se dice comer mucho o comer durante muchas veces a lo largo del día, hoy en día todos los estudios científicos, estoy hablando de estudios científicos, están demostrando que saltarse de vez en cuando un desayuno, una comida y estar ahí, por ejemplo, 16, 18 horas de ayuno es algo que ayuda a regenerar el organismo y aumentar la salud, incluso a la longevidad. Se ha visto en animales, en ratones de laboratorio, que es muy eficaz ese tipo de disminución de la eliminación o disminución de la alimentación, y es una restricción calórica que es muy eficaz a lo largo para que la persona tenga un proceso de rejuvenecimiento. Es, por ejemplo, cenar a las 8 de la noche o a las 7 y después ya por la mañana salta, por ejemplo, el desayuno y comer un poco más tarde para dejar 20 horas, 16, 20 horas de descanso. Eso es. Por ejemplo, si ceno hoy a las 8 de la tarde, puedo estar mañana y me salto el desayuno y puedo comer a las 2 de la tarde y puede ayudar en ese proceso. O sea, verdaderamente, cuando no como, el cuerpo empieza a desintoxicar, empieza a eliminar, hace una revisión a todas las enfermedades. De hecho, es muy clásico que en el ayuno aparezcan síntomas en orden inverso al que ha aparecido en los años anteriores. O sea, puedo tener un síntoma de hace un mes, luego aparece otro de hace un año y luego terminar con uno que tuve hace 20 años. Entonces el cuerpo se ve que está haciendo un repaso interno a todos los procesos guiados por esa homeostasis o ese médico interno que mora en el interior de cada uno de nosotros. ¿Y agua? ¿Se puede beber agua en estas 20 horas o es nada? Sí. Se recomienda beber aguas, además es muy recomendable. El dejar de beber, a menos de que la persona tenga retención de líquidos, no es aconsejable. Y siempre, por margen de seguridad, pues beber 1 litro al día o 1,5 litros viene muy bien en ese sentido. Si me hago un ayuno intermitente de 16 horas, pues puedo beber pues 3/4 de litro más o menos, y eso me da suficiente agua para seguir los procesos bioquímicos de mi organismo sin ningún peligro, porque el no beber es peligroso, sobre todo en niños. En niños nunca se debe de hacer un ayuno sin beber. El niño necesita hidratarse y el gran peligro del niño pequeño es que se deshidrata fácilmente. Entonces los niños sí que cuando están vomitando, por ejemplo, les tenemos que dar agua o les tenemos que dar algún zumo, algún caldo de verduras para mantener esa hidratación corporal. Esto es muy importante. Pues sí. ¿Y cómo trabaja usted en su consulta? Cuando viene un paciente a su consulta, así en general, ¿cómo son los pasos diagnósticos y qué es importante para usted en el diagnóstico? Bueno, en mi consulta viene mucha gente después de haber recorrido muchos médicos de la medicina convencional. Entonces vienen con todos los estudios, las radiografías, los escáneres, todo lo que los estudios médicos, que está bien, que nos da información. Yo personalmente soy de la opinión que en la consulta médica hay un campo donde
cuando yo aquieto mi mente, cuando mi mente entra en quietud, yo puedo percibir cosas de la persona, ¿eh? No solamente lo que ella dice, sino lo que no dice, porque lo que no dice, lo que no hace, lo que no expresa, se expresa a través de los síntomas de la enfermedad. Entonces, para mí, el médico no es el que dice a la persona lo que tiene que hacer, sino es el que pone un espejo delante de la persona y le dice, mira, mírate al espejo. Y yo creo que llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, contacto con la naturaleza, expresar más tus emociones, respirar profunda y tranquilamente, pues te va a ayudar en el proceso de curación. Y luego si damos ciertos remedios naturales que despierten la capacidad de autocuración del organismo. Un poco no es la idea eliminar el síntoma de la enfermedad, sino impulsar la enfermedad hacia la salud. O sea, aplicar los factores de salud y aplicar, pues a veces, sustancias de plantas, de minerales que ayuden a despertar la capacidad de autocuración en el organismo humano. No trabajamos tanto con sustancia, sino con la esencia de esas sustancias, de los vegetales o de los minerales especialmente. ¿Nos puede contar qué tipo de enfermedades ya ha podido curar y cómo ha podido, así en general, qué tipo de enfermedades podía curar? Por ejemplo, había personas con cáncer que han venido a su consulta y se podían curar, un poco en general me gustaría. Normalmente en los últimos años la persona que viene con cáncer a nuestra consulta está haciendo quimioterapia, está haciendo radioterapia y ahí yo no suelo decir nunca nada. O sea, digo, bien, bueno, si tú decides, yo no tengo por qué decirte nada, sino está bien que sigas con ese tratamiento. Y en ese momento sí que aplicamos, bueno, pues dietas de restricción calórica, dietas de crudos, de frutas, de ensaladas o el ayuno en un momento determinado, ¿no? De hecho, hay un autor que se llama Walter Longo, Walter con V, Longo es americano pero de origen italiano, y él está demostrando que el hecho de dejar de comer cuando se hace quimioterapia hace que la quimioterapia sea más eficaz, pero es que además el ayuno lo que hace es proteger a las células sanas de los efectos perjudiciales de la quimioterapia o de la inmunoterapia. Entonces, esto es muy importante porque esto está ya demostrado científicamente, aunque experimentalmente, empíricamente, yo llevo ya 38 años viendo los efectos beneficiosos del ayuno. Entonces, nadie me puede decir en contra cuando yo empecé a controlar ayunos en 1980. Yo terminé la carrera de medicina en 1979 y en 1980 ya empecé a controlar el ayuno en personas enfermas. Entonces, 38 años de ver el ayuno pues da para mucho. Entonces, he visto verdaderas enfermedades graves, artrosis, artritis, esclerosis múltiple, incluso algún cáncer. Yo no digo que el ayuno cure todos los cánceres, pero es una gran ayuda en el proceso del cáncer. Porque, entre otras cosas, las células cancerígenas, cuando disminuye la glucosa en sangre, tienen dificultad en alimentarse de los cuerpos cetónicos, de las grasas, cosa que las células sanas lo hacen muy bien. Entonces, mientras las células sanas en el ayuno comienzan a alimentarse de los cuerpos cetónicos derivados de la grasa corporal, las células tumorales tienen dificultad en esa adaptación. Y entonces se facilita la apoptosis, la autólisis, la autofagia, diferentes nombres de procesos de curación y de eliminación. O sea, hay un autor muy conocido que habla de la autofagia y es premio Nobel de Medicina en 2016, un médico japonés, que él está viendo que cuando se deja de comer, el cuerpo lo que hace es reciclar todos los componentes celulares y puede ayudar a limpiar, desintoxicar, regenerar las zonas enfermas y las células afectadas. Entonces, para mí he visto curaciones, grandes curaciones, y a pesar a veces de que este tipo de medicina, que es una ampliación del arte de curar, no está siendo reconocida por la medicina convencional,
38 años de experiencia de ver personas ayunando da para mucho. Y si algo me anima son los resultados. Claro. A pesar de las dificultades de a veces no ser comprendido por una institución médica o por todo el sistema médico que intenta combatir la enfermedad y sus síntomas y se olvida de favorecer la salud y apoyar haciendo una educación para la salud. O sea, lo importante en este momento no es tratar la enfermedad, porque cuando una persona está enferma está ya indicando que el sistema sanitario de alguna manera está fallando. Hay que hacer más prevención, educación para la salud desde las escuelas. A mí me suele gustar decir que los niños no solamente tienen que conocer los ríos de África y las montañas de Asia, sino tienen que conocer su cuerpo, su organismo y saber qué hacer con su tristeza, con su angustia, con su miedo y poder expresar, porque verdaderamente somos analfabetos emocionales. Y cuando no sabemos qué hacer con nuestras emociones, las emociones producen desequilibrios orgánicos y a veces enfermedades. ¿Y usted ve una mejora con esto? Como la medicina integrativa está empezando a estar en los sitios públicos, los ambulatorios, ¿está mejorando o cómo lo ve el entorno? ¿Cómo Está ve mejorando a nivel popular, está mejorando a nivel popular, a nivel de la gente, porque está experimentando y se está abriendo a otros tipos de medicinas sin los efectos secundarios que a veces produce la medicina química. Entonces hay gente que primero intenta utilizar por su propio interés pues, un tipo de medicina que no le haga tanto efectos secundarios o efectos colaterales, ¿no? Entonces, a nivel popular sí que hay un acercamiento, porque además el boca a boca, como se dice, que alguien me ha hecho un ayuno que me ha ido muy bien, es lo que con máxima frecuencia llega la gente a esta casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues trabajar bien siempre da resultado en cualquier empresa, cualquier que sea, ¿no? Y de alguna manera en la salud lo mismo. Si una persona se va curando, es la mejor propaganda para las personas que están alrededor. Así como a nivel popular esto va creciendo y la gente va conociendo y ve que cada vez comer sano, respirar, hacer ejercicio, tener contacto con la naturaleza y expresar las emociones es algo muy saludable, a nivel de instituciones tenemos nuestras dificultades. Aunque sí que estamos entrando. Nosotros ahora tenemos un curso de 2 años de formación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la UNED. En verano vamos a hacer un curso por la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, un curso de emociones, de gestión de emociones. O sea, y sabemos que ya hay 150 personas apuntadas, o sea, y de ellas mínimamente hay 10, 15 médicos y seguro que hay 20 o 30 enfermeras, por los datos que ya tenemos. Entonces sí que cada vez, en principio, no tanto los médicos, sino las enfermeras, los enfermeros son las personas que más están abiertas a un sistema de educación para la salud. O sea, verdaderamente, para mí, el trabajo de la enfermería no debería de ser pinchar o poner inyecciones, sino debería ser acompañar a la persona en hábitos saludables, de alimentación, de ejercicio, de contacto con la naturaleza, hacer una educación para la salud. Entonces, a nivel popular algo está cambiando, a nivel de sistema todavía no ha cambiado, no se ha abierto. Nosotros no estamos en contra de la medicina. Cuando hablamos de medicina integrativa, de integrar lo mejor de la medicina convencional, de la medicina de urgencias, con la medicina de atención crónica y una educación para la salud. No estamos en contra, sino estamos favoreciendo la ampliación del arte de curar y del arte de la sanación, en el amplio sentido de la palabra. Ahora hemos hablado de sus proyectos actuales y qué son sus proyectos de futuro. ¿Tiene algunos proyectos en mente que quiera hacer en el futuro? Bueno, mi gran proyecto sería entrar en la Facultad de Medicina. De alguna manera ya estamos haciendo un curso de 2 años por la UNED y esto nos da cierta garantía de que está funcionando y de que cada vez tenemos más gente interesada, ¿no? Y
y bueno, pues el futuro para mí, el primer gran milagro es que cumplimos 30 años en Suaispe, en el centro de salud que en este momento estoy dirigiendo a nivel médico, y que eso ya es un hecho muy importante. Ha sido siempre mi primer sueño y intentaremos mantener este sueño en el futuro. El segundo sueño sería cómo llegar a que los médicos o los futuros médicos puedan conocer un sistema de salud, no tanto de enfermedad y patogénesis, sino de salutogénesis y de cómo favorecer la salud y la vida en el proceso de curación. La palabra curar viene del latín curare y curare significa cuidar. La propuesta es cuidarnos para curarnos. La propuesta de la medicina higienista. Sí, sí, gracias. Y ahora mi pregunta, ¿cómo se cuida usted? Porque también a veces cuando tenemos problemas que no podemos solucionarlos solo, ¿a quién pregunta o cómo se cuida? También es importante, ¿no? Bueno, pues es buena pregunta esta, Julia. Vale. Yo intento cuidarme para curarme, ¿no? Ujú. Estoy en proceso de curación. No, nadie está sano 100%. Estamos aprendiendo día a día. Y a veces aprendo cómo funciona el cuerpo físico, otras veces las emociones, otras veces los pensamientos, ¿no? Para mí creo que un factor de enfermedad es el estrés, la vida angustiada, la vida donde no expresamos las emociones y los sentimientos. Entonces, yo siempre intento expresar mis emociones y hacerlo con cariño, no intentar hacer daño a nadie. Decían los antiguos médicos, primum non nocere. Antes que nada, primero no hacer daño. Y para mí eso es muy importante. De todas maneras, yo soy de la opinión, como dicen los chamanes, que el intento, la intención, ya es el primer paso hacia la curación. A mí me suele gustar decir que cuando alguien viene a nuestro centro del pueblo de Estella, que es Camino de Santiago, a 10 kilómetros de aquí, pues no hace mucho esfuerzo. Pero si viene de Alemania o viene de América, como hemos tenido reposantes, que es la manera que llamamos nosotros, no llamamos pacientes, pues la persona que viene de tan lejos pone tanta intención en la curación, pone tanta voluntad en la curación, que eso ya pone en marcha las capacidades de autocuración. Entonces, yo siempre suelo decir que estoy en intento de curarme, de estar cada vez mejor, y además poder acompañar desde esa experiencia a las personas que intentan cuidarse para curarse. Pero siempre también es importante romper la rutina. Para mí es una palabra, es una imagen muy especialmente que tengo mucho cariño, cuando los chamanes dicen de vez en cuando hay que romper la rutina. O sea, aunque coma fruta y verdura de vez en cuando, a comer algo extra, viene muy bien para salir de la rigidez, sobre todo las personas que tendemos hacia la rigidez, hacia el tengo que, hacia el debo de. No es el voluntarismo del tengo que, del debo de, sino es la voluntad de elijo hacerlo y elijo cuidarme, porque merece la pena. Y además, el hecho de que yo me cuide va a hacer que los demás no me tengan que cuidar. Sí. Es importante que cojamos la responsabilidad de nuestra vida para que si nosotros no nos cuidamos, los demás no nos tengan que cuidar. No podemos hipotecar la vida de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Y entonces esto es algo que nos da responsabilidad. Y responsabilidad viene del latín, que es la capacidad de dar respuestas. Cuando alguien me dice, yo no me voy a cuidar, ¿para qué? Total, vamos a vivir 4 días. Siempre mi pensamiento es que al 4.º día no te dé un ictus cerebral, no te dé un infarto, no te dé un Alzheimer, una demencia senil y que 8 o 10 años en la cama haga hipotecar la vida de tus familiares y de tus amigos. O sea, no tenemos ningún derecho a forzar la vida de los demás. Por eso es importante cuidarme para que los demás no me tengan que cuidar.
y si me cuidan y me dan cariño, pues especialmente eso es un regalo, pero no es una necesidad. Un mensaje muy bonito y muy importante. Gracias. Pues ya estamos casi terminando la entrevista, estamos llegando al final. Mi última pregunta es, ¿qué es la experiencia más bonita que ha vivido laboralmente? De mi abuela. ¿Vale? Mi abuela en un momento tuvo una gangrena, ¿no?, en una pierna. Le querían operar la pierna desde el fémur, desde la zona superior, quitarle, o sea, estirpar toda la pierna. Mi madre me llama desde un hospital de aquí, de Vizcaya, de donde soy yo, y me dice, le quieren operar. Y yo, mi abuela, como he dicho antes, era mi mamá, como yo le llamaba, era aquella persona que ayunaba cuando estaba enferma. Yo le dije a mi madre que si le operaban y le quitaban la pierna, ella estaba muerta, en vida, pero muerta, ¿no? Y que yo prefería que se muriera a que le quitaran esa pierna, porque yo le conocía muy bien su vitalismo tan grande y ganas de vivir que ella tenía, ¿no? Y hizo un ayuno de 19 días. Al de 19 días aquello se había resuelto. Comenzó a caminar y murió pues a los 80 y tantos años, pues unos 15 o 20 años después de este momento, ¿no? Entonces cuando yo vi aquello, y no solamente vi con mi abuela que se curó de una gangrena, yo no digo que el ayuno cura una gangrena, pero que es una ayuda muy importante en cualquier enfermedad. Cualquier persona que está hospitalizada en un hospital debería de hacer un ayuno o comer lo menos posible para que el cuerpo ponga en marcha la capacidad de autocuración. Por segunda vez, mi abuela tuvo un ictus cerebral, se quedó ciega, no podía hablar, no podía ver, no podía comunicarse. Volvió a hacer otro ayuno, no recuerdo, pero más o menos unos 15 o 20 días a caldos de verdura. Hacía frío, era noviembre y hacía frío. Al de 20 días se había recuperado totalmente. No tenía ningún síntoma ni tuvo ninguna secuela más. Entonces, ver en mi propia familia a una persona tan querida para mí como era mi abuela, como era mi mamá, pues ver esto fue algo que me impulsó a seguir a pesar de las dificultades, de apoyar unas ideas de curación y de salud para que la plaga emocional en la que vivimos en esta sociedad cada vez sea menos y que vayamos curando no solamente al individuo, sino a la sociedad, porque considero que la sociedad está a punto de entrar en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, estos son para mí dos momentos muy preciosos en mi vida y de poder ayudar a una persona tan querida para mí como fue ella. Muy bonito, pues sí, muchísimas gracias, doctor Vizcarra, me encantó la historia de su abuela, muy bonito, pues sí. Pues hemos llegado al final. ¿Le gustaría decir un mensaje final a los oyentes? Una última frase, algo que le gustaría decir, cómo cuidarse o cómo para su salud. A mí me gusta decir que en la enfermedad es importante ser paciente, ¿eh? Pero en la curación hay que ser actuante y haciente. O sea, no solamente podemos dejarnos en manos del médico, que es el que nos cura, porque eso no es así. El médico me puede poner en contacto con mi capacidad de autocuración. Y entonces, más que pacientes, debemos de ser actuantes, hacientes de nuestro propio proceso de salud. Y no contentarnos con tomar medicamentos para quitar los síntomas que han surgido por nuestra forma de vida desequilibrada e incomunicativa, ¿no? Entonces, muchas veces la medicina actual, si se cerca y se concentra solamente en eliminar los síntomas, está intentando eliminar el efecto de nuestra forma de vida tan insana e insolidaria en la que estamos inmersos en este momento. Muchas veces la persona no enferma por un virus, sino enferma por
se siente sola, se siente angustiada, se siente que nadie le quiere, siente en desamor y en desencuentro, y eso produce cualquier enfermedad, porque el sistema inmunitario, entre otros sistemas del cuerpo, disminuye su capacidad, no de defendernos, porque yo considero que el sistema inmunitario no tiene nada de que defender, sino que tiene que mantener el equilibrio. Y tiene que mantener ese equilibrio curándose. Entonces, para mí es importante que seamos pacientes, que nos gestionemos cada vez más nuestra propia salud y nuestros cuidados, que es lo que hacían los abuelos y abuelas antiguamente cuando sabían qué hierbas, qué minerales, qué hacer cuando estaban enfermos. Ellos sabían por instinto lo que nosotros tenemos que aprender por la experiencia y por la vivencia. Y mi experiencia y mi vivencia me dice que hay que apoyarnos en la salud, no tanto luchar contra la enfermedad. Buscar la salud y buscar que el ser humano, a mí, y con esto termino, cuando nacemos somos muy incompletos. Un animal cuando nace es muy completo. Un animal recién nacido, un caballo, una vaca, un perro, en una hora siguiente al nacer, lo he visto varias veces, hace lo mismo que puede hacer dentro de 20 años. El ser humano a la hora de nacer no puede hacer nada por sí mismo. Necesita mínimamente un año para completar lo que la vaca, el caballo y el perro son capaces de hacer a la hora siguiente de nacer. El ser humano es muy incompleto y en esa incompletitud tenemos una gran ventaja. Podemos completarnos mucho más que los animales en su proceso de vida. Podemos ser más conscientes, podemos ser más amorosos, podemos más ser voluntariosos. Y entonces para mí la capacidad de pensar, sentir y hacer y que esté alineado es proceso curativo. Los antiguos decían que haya verdad en el pensar, belleza en el sentir, bondad en el hacer. Se puede decir más resumido, pero más profundo no. Cuando lo que yo pienso esté alineado con lo que siento, con lo que hago y con lo que expreso a través de la palabra, yo me estoy curando. Si yo digo una cosa contraria de la que estoy pensando y de la que estoy sintiendo, me estoy enfermando. Llámale artritis, llámale cáncer, llámale angustia, llámale ansiedad, llámale depresión. Es que estoy fuera de lugar, estoy descentrado de mí y descentrado de la naturaleza. Los antiguos médicos no intentaban curar los síntomas de la enfermedad, sino intentaban que la persona enferma volviera otra vez a tener conexión con los procesos de la naturaleza, con las leyes del cosmos, porque consideraban que la enfermedad era un desprendimiento de la naturaleza y del cosmos y una desvitalización debido a que no somos parte de ese cosmos y de esa naturaleza de la que vivimos y gracias a la que vivimos. Entonces, de alguna manera, dejar de ser pacientes en los síntomas, pero ser actuantes y hacientes para conseguir y conquistar la salud. La salud no se regala en una consulta médica, la salud no se compra en una farmacia. A veces los medicamentos son necesarios para eliminar síntomas, para ayudar a una persona en angustia o en depresión, pero luego tiene que hacer terapia, tiene que conocerse, tiene que meditar, tiene que hacer yoga, tiene que aprender a cuidarse y comer sanamente y saludablemente, para que la conciencia, el amor y la voluntad se puedan canalizar a través de un cuerpo saludable. Muchísimas gracias. Sí, sí, no, ha sido un mensaje muy, muy, muy completo. Me ha gustado mucho. Pues sí, gracias. Pues a los oyentes deseo un feliz día. Gracias, doctor Vizcara, sí. Y a los oyentes nos vemos en la próxima entrevista. Doctor Vizcara, le agradezco mucho su tiempo y gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, Julia, por abrirnos una ventana abierta al mundo para dar a conocer no una teoría, sino una vivencia y una experiencia de varias décadas. Gracias. Gracias. Pues sí.